Bien, hermanos, una vez más, bienvenidos a nuestra clase de Epístola a los Romanos. Vamos a continuar nuestra clase. Hoy es la clase número 5, que corresponde a hoy en 19 de agosto del 2021. Para esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo número 3 de la epístola en su primera parte. Al igual que la segunda, este capítulo va a concluir en el capítulo 4. Entonces hay que considerar eso. El apóstol Pablo en realidad no escribió por versículos. Es una carta continuada. Es una sarta de ideas teológicas, y por supuesto todo ello tenemos que ir viendo. Muchas veces la lectura por versículos no ayuda mucho. Quizás para memorizar sí, pero para hacer un estudio exegético hay una Biblia que se llama la Biblia cronológica. Les recomendaría, esa Biblia cronológica no lleva versículos. Ahí podemos leer simplemente como que es la epístola, como una carta. Bien, hoy tenemos el capítulo número 3 y el tema de hoy es la realidad universal del pecado. Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Aunque les dije, la idea de este capítulo, de esta parte de la epístola, se va también al capítulo número 4. Entonces, con ese antecedente, al final de la clase, la idea todavía va a quedar inconclusa. Entonces, la próxima clase vamos a concluirla. Hoy tenemos un bosquejo muy interesante. En primer lugar, tenemos 4 puntos. El primer punto tiene que ver con las promesas del judío. ¿Se acuerdan que en la anterior clase, en el capítulo 2, concluimos en el versículo 29? Entonces, ese versículo va a continuar. La idea del capítulo 2 continúa en el capítulo 3 hasta el versículo 8. Entonces, vamos a hablar de esa parte hasta el versículo 8 del capítulo 3, que es una continuación del capítulo 2. Luego tenemos la prueba de la culpa universal. Todos pecaron. No hay nadie justo, no hay nadie que pueda agradar a Dios, nadie que haya podido alcanzar la perfección de la justicia de Dios. Entonces ahí hay 3 subpuntos: la acusación 3:9, la demostración 3:10 al 18, la aplicación 3:19 al 20. El tercer punto que vamos a tocar tiene que ver con la manifestación, la provisión universal de la justicia. Ahí es donde ya cambia la situación, porque el apóstol Pablo estaba hablando de la ira de Dios, o sea, la antítesis de la justicia de Dios. A partir del versículo 21 comienza a presentar la tesis de lo que es la justicia de Dios, porque el Señor no podía haber propuesto una salvación sin una base legal. Tenía que haber algo que justifique, un fundamento, para que en un juicio no haya nada que pueda interrumpir la legalidad de su obra. Entonces, ahí ya comienza a exponerse lo que es la justicia, 21 al 26. Hay 3 subtítulos que acompañan a este punto: la justicia sin la ley, 3:21, la justicia aprobada por la fe, 3:22 al 23, la justicia consumada por el sacrificio de Cristo, 3:24 al 26. Esta parte es bien importante, hermanos, porque aquí realmente se fundamenta la justicia de Dios. O sea que este es el cimiento donde comienza el desarrollo de la doctrina. Y finalmente el 4, la armonización, la justicia y la ley. Hay diferencias entre lo que es la justicia de Dios y la ley. Eso es lo que vamos a ver en este 3:27 al 31. Con esto es referente, entonces vamos adelante, continuamos con el desarrollo de nuestro tema.
¿Qué hemos visto en la clase anterior? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Ya habíamos considerado que el apóstol Pablo hace una división, es decir, que divide a los seres humanos en tres grupos, pero en función a su pecado. En el capítulo 1, el hombre, el gentil pagano, el que no conoce a Dios, es pagano absolutamente, en el que predomina la injusticia y la impiedad, es decir, la inmoralidad, y por otro lado, también la idolatría. Ese es el referente de ese hombre. Al margen de eso, hay otras cualidades que tienen cualidades negativas. Por ejemplo, racionaliza el pecado. Luego viene su decadencia moral y finalmente la sentencia del Señor, que son dignos de muerte. En el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 16, hemos visto que el apóstol Pablo hace un diagnóstico, o sea, una descripción del hombre moralista. Bueno, ¿cuál es el criterio de justicia del hombre moralista? ¿Cómo se autojustifica? Es a través de su estatura ética. Tomen nota de esto. Él no está hablando de religión. A partir del versículo 17 va a hablar de los religiosos, pero el hombre moralista mira la estatura ética. Esa es la base, ese es el fundamento de su autojustificación. Una cosa interesante de este tipo de personas es que se compara para poder evaluarse con los del capítulo 1, pero ya no quiere compararse con la justicia de Dios del capítulo 3, 4 y 5. No quiere ver para adelante. Prefiere compararse con lo peor. Entonces, a través de ello, en relación a lo que es el hombre depravado, como lo llama Calvino, el pagano, él tiene una decadencia moral, pero a diferencia, el moralista es mucho mejor, es elegante, es educado, es respetuoso de la familia, pero no conoce el evangelio. Consecuentemente, el apóstol Pablo al inicio ya del capítulo ya le hace una acusación. Oh hombre, eres inexcusable, o sea, no tienes excusa. Casi la excusa siempre es una causal de autojustificación. Es como en el colegio, el niño que no hizo la tarea. ¿Por qué no hizo la tarea, niño? Bueno, porque se cortó la luz. Es una excusa. No podía verse en el día. O así, siempre vamos encontrando algún argumento que nos pueda, que pueda racionalizar nuestro pecado, nuestro error, de modo que sirva de excusa. Muchas veces estamos acostumbrados de este niño a esa idea de poder excusar, como el niño que se presenta lloroso ante su madre y le dice, ¿quién comió la mermelada? Y el niño enojado, con lágrimas en los ojos, indignado, le dice, yo no fui. Me acusas en vano, nunca, ni me acerqué al refrigerador. Es más, lo limpié la puerta. Para eso estaba por ahí. Pero las manchas de mermelada debajo del barbijo obviamente lo están acusando. Entonces, ese es el tipo de hombre que somos cuando a través de lo excusable tratamos de autojustificarnos. Pero hemos visto que el Señor va evaluando al hombre porque esta es la visión que tiene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hay 6 criterios con los cuales va a evaluar al hombre moralista. Lo va a evaluar según su conocimiento. Eso hemos visto en el versículo 1. Podía haber argumentado o podía haber objetado. Bueno, nadie me presentó la escritura, no conocía los mandamientos de Dios.
Son muchos, son 613, no conozco ninguno. Pero el apóstol Pablo le dice, al igual que el gentil pagano, también tienes conciencia. En tu conciencia está la verdad, está lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tiene una revelación. La creación está gritando la deidad y el poder de Dios. Entonces, en cada detalle de la creación hay un mensaje de Dios que nos anuncia su existencia y hay también una ley moral dentro del hombre que no conoce a Dios, que le va a acusar, tiene conocimiento, consecuentemente esa va a ser la base de su culpa. Según verdad, obviamente que Dios es verdad, Él no admite la mentira, por lo mismo va a ser una justicia perfecta, lo va a acusar según la verdad de las cosas, no hay un mínimo de mentira en la presencia de Dios ni en la persona de Dios. Según culpa, la culpa va a determinar su responsabilidad en cuanto al pecado. Según las obras, bueno, la salvación es por gracia, dijimos, pero para el juicio se van a evaluar las obras. Seguramente en el pagano, en el que no está en Cristo, aunque sea moralista, no tiene a Cristo, igual está perdido, se van a evaluar ante el tribunal de Cristo sus malas obras. En cambio, en el creyente se van a evaluar ante el tribunal de Cristo las buenas obras que habrías realizado estando aquí en la tierra. Todas las buenas obras tienen que ver con que estemos obrando acorde al Espíritu Santo. Otro principio era la imparcialidad. No hay acepción de personas, versículos 11 al 15, tanto para el judío, así también para el gentil. Entonces, es el mismo evangelio, no hay diferencia. Tanto en el juicio como en la impartición del evangelio, no se va a hacer ninguna excepción de personas, aunque el judío pensaba que tenía un trato especial. Y finalmente la motivación, el motivo, obviamente que es el evangelio aplicado en su contexto escatológico. Vale decir que muchos han aceptado el evangelio, muchos lo han rechazado, consecuentemente ya existe una base de juicio. Y al final, viendo al hombre moralista, le dice el apóstol Pablo que son inexcusables, no hay argumento que pueda justificarles. Son igual de culpables tanto el gentil pagano como el hombre moralista. Y ustedes, al igual que los paganos, también son sujetos de condenación. Entonces hay un criterio de juicio que no hace acepción de personas. Vale decir que ninguna obra, por más buena que sea, va a poder alcanzar la justicia perfecta de Dios. Aunque alguien me dirá, pero ¿qué pasa con la Madre Teresa de Calcuta? Indudablemente que sus obras son amplias, tiene buenas obras y es reconocida mundialmente. Pero si no ha experimentado el Evangelio, esas obras no van a tener valor ante Dios, valor de justificación. Que obviamente que el Señor es bueno, en su santa providencia seguramente a sus buenas obras le ha puesto también alguna provisión. Esto es lo que se llama la gracia común o la gracia general, que el Espíritu Santo muchas veces obra sobre quienes inclusive no son hijos de Dios, no son conversos, simplemente obra en calidad de gracia. Muy bien, después de este el versículo 17, y esta idea va hasta el 3, 1 al 8, estamos hablando del judío ya religioso. Bueno, el judío religioso, ya vimos, tenía un criterio de justicia, o sea, cómo se justifica ante Dios.
tiene un paradigma. Para él, su criterio de justicia son las promesas. El pacto de Dios con Abraham. Bueno, alguno pensará, ¿habrá habido un pacto entre Dios y Abraham? Si nos vamos a ir a Génesis, vamos a encontrar que el que hace el pacto es Dios, porque en ese momento Abraham se queda dormido. Entonces, Dios es el que asume toda la responsabilidad del pacto. Por ello, ese pacto es de gracia. Entonces, no hay un tal pacto en ese contexto como que Abraham tiene su parte o como que Dios tiene su parte. En realidad, Dios tiene toda la parte, el hombre no tiene ninguna participación en ese tipo de pactos que se hace entre el hombre y Dios. Otro paradigma que tenía el judío es que tenía la escritura. Le fue confiada la escritura. Bueno, ellos estaban felices, les fue transmitida la escritura, ninguna nación del mundo lo tenía, pero ellos a través de este privilegio, de esta prerrogativa, tenían la capacidad de conocerle a Dios. Y era un gran privilegio, podían conocerle al Dios verdadero. Y en realidad era también una responsabilidad. El hecho de tener la palabra no simplemente importa guardarlo. Es como si hoy tendría una colección de Biblias de todas las versiones y alguien me preguntaría, ¿la leíste? Bueno, no, simplemente la guardo, la tengo como colección. No, lo que transforma al hombre es la lectura de esta palabra. Entonces, ahí viene también la responsabilidad. Al igual que nosotros estamos estudiando el Evangelio, estamos estudiando la epístola. Entonces, mientras más conocimiento, hay mayor responsabilidad, ¿no? Eso es lo que exige Dios. Es que cuando Dios nos va capacitando, es que en nosotros hay un propósito para con Él. Alguno puede decir, estuve enfermo de COVID, gracias a Dios que me salvé. Eso también es una responsabilidad. Es que Dios ha ampliado nuestra vida con un propósito. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro de los privilegios que tenía el judío era la circuncisión. O sea, ese signo externo en la carne. Pero el apóstol Pablo cuestiona y dice, la circuncisión no solo es externa, la circuncisión también es interna en el corazón. Vale decir, no solamente se trata de que la circuncisión estaba asignando la nacionalidad judía, le estaba incorporando al pueblo de Israel, a los que estaban incorporándose a través de este signo. Al margen de eso hay una responsabilidad que tenía que obedecer la palabra de Dios. Ahora, este es el punto central del razonamiento de los judíos. Cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de dos realidades. Primero, la de los fariseos. Los fariseos tenían una visión externa, vale decir que no se metía con la iglesia. Si bien hacían un punto de crítica, un análisis crítico, pero lo hacían desde fuera de la iglesia. En cambio, el judaizante, los grupos judaizantes sí ingresaban ellos a la iglesia. Son fariseos convertidos al cristianismo, pero entraban a la iglesia para confundir. Los judaizantes lo que querían hacer es volver de la justicia de la fe a la justicia por las obras. Y esa es la alerta que siempre va alzando el apóstol Pablo. Muchas veces en política, antes de ahora ya no hay eso, cuando había mucha vigencia de los partidos de la izquierda, muchos de ellos ingresaban
al otro partido rival. Vale decir que hacían una especie, en un contexto teórico se llama entrismo. Entonces, ¿qué hacían los entristas? Ingresaban al partido rival y ahí dentro empezaban a desorganizarlos, ¿no? Su objetivo era destruirlos. Esa era una forma de estrategia maquiavélica que también utilizaban. Entonces los judaizantes para ese tiempo ya utilizaron ese sistema y a través de ello trataron también de desvirtuar el evangelio. Ahora aquí viene la comprensión teológica del judío. Estos tres elementos, el pacto, la tenencia de la escritura y la circuncisión que les relacionaba con la nación de Israel, era israelita por la circuncisión. Estos tres elementos configuraban en su comprensión la justicia consumada. Esa era su teología. O sea, que ellos, por practicar, por tener este privilegio de pacto, escritura y circuncisión, ya tenían la justicia en sí mismos, ya tenían una justicia adherida. Y por lo mismo pensaban que no van a necesitar del evangelio, de otro tipo de justicia. Por eso ellos escribían que Abraham está sentado a la puerta del infierno y está vigilando a que no ingrese ningún judío. Y hasta ahora siguen con esa visión. Básicamente no ha cambiado todo esto. Entonces, en este capítulo 2 hay una cuestionante muy interesante del apóstol Pablo cuando les dice, hermano judío, tu circuncisión no sirve. ¿Qué? El judío se alarmó. ¿Por qué no sirve? Entonces, porque tu circuncisión es externa. La circuncisión tiene que ser interna en el corazón. Inclusive un pagano te va a acusar a ti. Un pagano que va a asumir la justicia por la fe, incluso con tu circuncisión externa y tu pacto, te va a acusar. Y eso es lo que le alarmó a los judíos. ¿Cómo es posible que mi circuncisión no tenga valor? Y por lo mismo, el apóstol Pablo al final le dice, igual eres inexcusable que el pagano y el moralista. Ha sido el punto de caída del judío, porque hasta ahí se consideraba intocable, privilegiado, especial. Por lo mismo, el apóstol Pablo desbarata ese criterio de justicia basado en las promesas, o sea, en lo que ellos consideraban como una justicia consumada. Ese es el resumen del capítulo 2. Ahora vamos a ver qué más les dice el apóstol Pablo. Desde el versículo 1 hasta el 8 del capítulo 3, el apóstol Pablo va a cambiar de metodología en su enseñanza. El apóstol Pablo, como un buen rabino, podía enseñar a través de una enseñanza directa, ¿no? Como estamos en este momento conversando y participando. O también los rabinos enseñaban aplicando el sistema de objeciones, ¿ya? Este sistema de objeciones es dialéctico, es decir, que tiene una tesis, que es la propuesta, tiene una antítesis, que es la contrapropuesta, y tiene una síntesis, que es la resolución de la tesis y la antítesis. Es una conclusión. Entonces, está utilizando ese juego de ideas dialécticos para poder explicar este tema del judío. Una objeción en realidad es un término jurídico, lo utilizan normalmente los abogados. Cuando hay un argumento, puede emerger también una objeción. Pondré un ejemplo.
Si un sujeto fue visto en la Plaza Murillo, entonces dirá el testigo ante el juez: señor juez, yo le vi a fulano en la Plaza Murillo. Y el abogado defensor dirá: ese argumento no es correcto. Objeción, señor juez. Voy a objetar. Tengo otro testigo que ha visto al sujeto X que estaba en la Plaza Murillo, porque a esa hora que dice estaba en su casa con su familia. Y él estaba presente en ese momento. Entonces, ante un argumento siempre hay una objeción. Por eso, viendo ya el desarrollo de este capítulo, desde el versículo 1 al 8, lo que van a encontrar es una serie de preguntas. Las preguntas son del objetor y después viene la respuesta, o sea, la antítesis. Esto es ¿de quién? Es del apóstol Pablo. Ahora, este objetor es imaginario. Lo está utilizando el apóstol Pablo ya habiendo experimentado o habiendo conocido las ideas de los judíos. Seguramente en las visitas que has realizado por diferentes lugares, ellos ya habían planteado estos temas, estas preguntas. Entonces, ahí va la figura de interpretación de esta parte de la epístola. Entonces, hay una pregunta que es el objetor, supuestamente judío, indudablemente que es judío, y hay una respuesta. Ahora bien, para poder entender esta parte, lo que tenemos que considerar son las ventajas del judío. Ya dijimos que el judío se consideraba privilegiado, se consideraba especial. Él pensaba de que el juicio es para el gentil. En cambio, ellos consideraban que Dios no los iba a juzgar a ellos, más bien los iba a proteger. ¿Por qué? Porque tenían el pacto y por eso es que tenían un trato especial. Si moría en pecado, igual estaba justificado. Así es lo que pensaban, ese era su sistema de razonamiento. Ya dijimos, como hemos visto en el capítulo 2, se consideraban los receptores de la ley, de la circuncisión, y consideraban ser la nación escogida de Dios. Esta es, ya dijimos también, en la base de lo que ellos consideran como la justicia consumada. Pero hemos visto que en el 2 el apóstol Pablo les cuestiona, les dice, tu justicia no vale. Imagínense cómo se ha sentido el judío con esa tesis de la justicia por la fe del apóstol Pablo. Debe ser igual que alguna vez alguien estudió una carrera en una universidad privada, pagó sus colegiaturas, hizo la tesis, la defendió y al final le sale con que esa universidad no tenía acreditación. Imagínense la frustración que habría tenido el judío, ¿no? ¿Por qué? Porque no valía de nada las promesas. Y el judío empieza a preguntar, ¿no? Ahí en el versículo 1 ya hay una serie de preguntas. Ahora hay un detalle interesante, que es lo que cuestiona el objetor. En realidad, en el capítulo 3, versículo 1 al 2, va a cuestionar el tema del ataque al pueblo. Pensaba que el apóstol Pablo con esta tesis no solamente está atacando personalmente a un judío cualquiera, sino a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. El otro tema es el ataque a las promesas de Dios. Obviamente aquí está su teología. Ellos pensaban que la promesa lo es todo. Entonces, si están bajo la promesa, obviamente que lo tenían todo. No tenían nada más que hacer. Pero la tesis de la justicia por la fe estaba atacando a las promesas de Dios. Versículos 3 y 4.
Y por otra parte, también había otro ataque a la pureza de Dios. Entonces ellos van a decir, con tu tesis estás atacando a la pureza de Dios. ¿Por qué? Porque estás poniendo de que Dios se glorifica en el pecador. O sea, estás diciendo que cuanto más pecado haya, más se va a glorificar el Señor. Estás diciendo que Dios está perdiendo su pureza, ¿no? Más o menos en esa línea va la enseñanza desde el versículo 5 hasta el 8. Entonces hay tres objeciones. Primero, al pueblo de Dios. Segundo, ataque a las promesas. Y tercero, ataque a la pureza de Dios. Es indudable que el apóstol Pablo, si van a ir leyendo cada versículo, van a encontrar una respuesta que va absolviendo estas preguntas que está generando en ese momento eh, el, el objetor judío. Ahora, en esta lectura, en las respuestas que tiene el apóstol Pablo, indudablemente que Pablo reconoce el privilegio de los judíos. No es que no eran privilegiados, eran privilegiados. Uno se les había confiado la palabra de Dios. Y que la incredulidad no anula la fidelidad de Dios. Entonces, hay ciertas respuestas que van afirmando la justicia por medio de la fe. Indudablemente que la justicia por la fe estaba en franco choque de carácter espiritual, porque el sistema judío era la autojustificación, la justificación por las obras de la ley, en este caso por la promesa, pero en Pablo era la justificación por medio de la fe. Eh, para tratar de interpretar la posición de los judíos, ellos creían que eran privilegiados. Esa es la idea principal que no debemos perder en esta lectura. El objetor tiene una idea común. Él decía, nosotros somos especiales, somos privilegiados. Hace mucho tiempo atrás, cuando trabajaba en una oficina, había un compañero que era empresario y él era el auspiciador de un concierto de un grupo de rock alemán. Claro que yo no fui, él era un compañero y nos ofrecía entradas. Pero él tenía un privilegio, él podía entrar y podía llevar a los compañeros a un buen lugar. O es como la esposa del presidente. Seguramente puede ingresar tranquilamente al palacio sin los protocolos de seguridad. Por todo ello, es necesario considerar, por todo ello es necesario considerar de que el apóstol Pablo estaba afirmando que los judíos se consideraban privilegiados. Pero esta visión en Pablo cambiaba. No los veía privilegiados, sino él consideraba como una responsabilidad. Bueno, aquí es de lo que les hablaba al inicio. Les dije al iniciar la clase. Conocer implica mayor responsabilidad. O sea, conocemos más, indudablemente la responsabilidad es mayor. En toda la historia de la nación judía, alguno dirá, bueno, Israel es privilegiado, pero si van a leer su historia es una tragedia. Tiempos de esclavitud, tiempos de muertes en masa, persecuciones, etcétera. Ya inicia desde los 400 años de esclavitud, posteriormente 40 años en el desierto, después
la opresión del imperio griego, del imperio romano, después de la opresión del imperio romano bizantino, en la Edad Media, y etcétera. La Segunda Guerra Mundial, toda la historia de Israel siempre ha sido trágica, pero que no son privilegiados, es que se trata de eso. Alguien recibe la palabra de Dios, entonces tiene pues la responsabilidad también. Por eso es que Israel fue azotado permanentemente. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar con mucho cuidado. Para ellos era un privilegio, pero para el apóstol Pablo le estaba diciendo que es una responsabilidad. Hay dos ideas. La desobediencia es la raíz de todo pecado. Indudablemente, el judío con ese privilegio estaba en desobediencia y por eso es que le venían los males que ha pasado históricamente. Aquí el problema era de que no solamente tenía que ser privilegiado, sino que también tenía que obedecer. Uh, el hombre despliega habilidad para justificarse, otro de los elementos. Siempre hay pecado y siempre tratamos de justificarnos. Entonces, en lo posible, para evitar la experiencia de los judíos, debemos evitar todo esto, desobediencia. Sabemos, aprendemos la escritura. Entonces, la escritura, el conocimiento de la escritura, hermanos, es vinculante a la obediencia. ¿Ya? Eso es lo que deben tomar en cuenta y no debemos olvidarnos nunca. Yo mismo voy aprendiendo. El conocimiento es vinculante a la obediencia. Si no vinculamos a la obediencia, indudablemente vamos a caer en pecado. Y no debemos tratar de justificarnos como lo hacían ellos, excusándonos en un argumento de autojustificación. Finalmente, en esta parte de los versículos 1 al 8 hay tres principios en la idea de Pablo. Estos tres principios es uno, que el apóstol Pablo está seguro de que Dios tiene razón al condenar a los judíos, aunque ocupan un lugar especial y tienen privilegios especiales. Pero esos privilegios implican mayor responsabilidad. Ese es el criterio del apóstol Pablo y eso es lo que está enseñando en esta parte de la epístola. Un segundo punto, pero no todos fueron infieles, o sea, no todos los judíos son infieles. Hay algunos que son fieles, hay un remanente. Se conoce un remanente de fieles. Ese es el verdadero israelita, el que guarda la circuncisión en su corazón. O sea, no solamente era el símbolo externo, sino también tenía que obedecer la escritura. Por no obedecer, los demás perdieron estos privilegios. Simbólicamente, históricamente, quizás se consideraban judíos, pero en la visión de Dios ya habían perdido. Y por eso toda la tragedia de Israel. Y tercero, esto ya es escatológico, el rechazo a Israel no es definitivo. Y al final los gentiles harán volver a los judíos al redil. Es decir, que Dios tiene un plan con los judíos. Esto está en el capítulo 11. Lo vamos a estudiar en su momento. No es que Dios les haya abandonado definitivamente. Ante el rechazo de los judíos al Señor Jesucristo, es que cambió la historia. Se apuntó hacia los gentiles. Ahora los protagonistas son los gentiles. Pero va a haber un momento en que los israelitas van a ser rescatados al redil de Dios. Bien, esto es lo que se ve en los versículos 1 al 8.
En el versículo 9 vamos a hablar también de la culpa universal del pecado. Hay una acusación y la pregunta es de los judíos. Otra vez los judíos con su pregunta. Entonces, ¿tenemos alguna ventaja? Ya que los argumentos del apóstol Pablo está desbaratando esta idea de la ventaja por las promesas, pero debe haber algo. Y la respuesta del apóstol es que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado, ¿no? Están bajo pecado. Ya estos conceptos, el apóstol Pablo no lo dice de memoria. A veces cuando estamos exponiendo la palabra, tenemos la tentación de decir nuestro sentir. El punto de vista del apóstol Pablo está fundamentado en la escritura y debe ser siempre así la postura o la posición de todo creyente. Simplemente debemos ser expositores de la escritura y no debemos confundir con nuestras ideas, ¿no? En el trato, por ejemplo, del pecado, muchos tratamos de resolver el problema del pecado, el problema de la culpa del pecado, aplicando la psicología. Bueno, la psicología va a poner podemos decir, un consuelo, pero no va a poder resolver toda, eh, todas las emergencias del pecado. Resolver el tema del pecado no es con la psicología, sino es con el perdón del Señor Jesucristo. Y a veces tenemos esa tentación. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 9 va a utilizar algunos versículos que anuncian ya de que el hombre es injusto, de que el hombre es culpable, de que Dios, al visualizar a la humanidad en sus tres grupos, no ha encontrado ni un solo justo. Entonces, estas referencias están en el Salmo 14, 2 al 3. No vamos a leer por factor de tiempo, pero ahí están. Les voy a pasar la diapositiva. Hay una descripción de esta realidad. O sea, no es el apóstol Pablo quien ha dividido en tres grupos y ha visto que son malos. No es su visión. Lo que él ha recibido es a través de la obra del Espíritu Santo, o sea, de la inspiración del Espíritu Santo. Cuando él estaba en Arabia 3 años, ahí es donde recibió todas estas verdades. Entonces ya estaba esta visión, era Dios que ha visto hacia la humanidad, él simplemente recibió esa iluminación para entender esta verdad. En el Salmo 14, versículos 2 al 3, el Salmo 53, versículo 1 al 3, el Salmo 5, versículo 9, el Salmo 140, versículo 3, el Salmo 10, versículo 7, el Salmo 59, versículos 7 y 8. Estos son versículos del Antiguo Testamento, pero ya estaban diagnosticando la culpabilidad del hombre, de que el hombre no tiene la capacidad ni la fuerza para poder acceder a una justicia propia. Entonces, ahí hay un fundamento bíblico, ahí está la visión que ha recibido el apóstol Pablo de lo que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento Dios da 613 mandamientos, pero progresivamente va disminuyendo y hasta que llega a Habacuc y solo hay un mandamiento: el justo por la fe vivirá. Entonces, la idea del Antiguo Testamento simplemente fue eso, de que la ley nos guíe a Cristo, de que podamos entender
que el hombre solamente puede justificarse con la justicia que viene de Dios, no con la justicia que él mismo intenta trabajar. Teológicamente, ¿qué idea nos da? Que los judíos pensaban que esta aplicación es para los gentiles y que como nación escogida eran exentos de estas penalidades. Bueno, ellos pensaron de que estos versículos que califican, que acusan la culpa del hombre, que no quiere buscar a Dios, ellos pensaron que esto solamente funcionaba con los gentiles y no así con los judíos. El apóstol Pablo considera que ambos, judíos y gentiles, están en el mismo nivel de condenación. No hay acepción de personas. Dios ha hecho un juicio imparcial. Las referencias del Antiguo Testamento nos dan esa idea clara, ya predeterminada, de que el hombre no tiene la capacidad de poder justificarse. El hombre está encontrado en una condición de pecado. Y tercero, que los judíos tienen mayor responsabilidad. Puede que un gentil tenga menos responsabilidad porque su juicio simplemente va a ser sobre el fundamento de la inmoralidad y la idolatría. Pero el judío tiene mayor responsabilidad porque conoce la ley. Y cambian las cosas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para el judío posiblemente un pecado era una infracción a la ley. Pero en el Nuevo Testamento ya no es simplemente la infracción a la ley. O sea, el hombre cuando peca ya conociendo la escritura, conociendo el evangelio, lo que hace es romper el corazón de Dios. A ver, una pareja de esposos. El esposo juega a la infidelidad. Bueno, alguno dirá, legalista, bueno, ha quebrantado el código de las familias, ha incurrido en adulterio. Bueno, eso pesa, sí puede ser, evidentemente, mirando jurídicamente, ha quebrantado una norma establecida por el Estado. La familia es una ley tutelada por el Estado, es decir, protegida. Pero hay otra cosa mayor. Ha roto el corazón de su esposa, ¿no? Entonces, aquí va la idea fundamental. Cuando pecamos, no nos preocuparemos mucho de qué ley hemos quebrantado. De lo que sí tenemos que preocuparnos es que hemos roto el corazón de Dios. Y ahí viene un agravante, ¿no? Es mayor la responsabilidad y la culpa. En ese contexto es que es mayor la responsabilidad. Versículos 10 al 18, la prueba de la culpa universal. Los versículos 10 al 18 es la identidad espiritual de la humanidad sumida en sus pecados. A partir de aquí, si van a ver esos versículos, lo que van a encontrar es que hay una descripción del hombre sin Cristo. En primer lugar, la primera descripción que ya estaba anunciado en el Salmo 14, 1 al 3, es que no hay ni un solo justo. Prácticamente todos fueron hallados pecadores. Ni uno solo, no hay ninguno que sea justo. Ninguno que haya construido con su esfuerzo una justicia perfecta que satisfaga la demanda de Dios, la demanda de la ley. ¿Se acuerdan, no? La ley que demanda, la ley demanda justicia. No hay quien entienda ni busque a Dios. Es una especie de ignorancia espiritual. Puede que el hombre sea intelectual, puede que sea un gran profesional, pero nunca va a entender la escritura si no es por la gracia de Dios. Hay personajes que
utilizan la Biblia. Me estaba acordando de un personaje que entró al Palacio de Gobierno, alzado una Biblia. Luego la periodista le convoca a una audiencia en la televisión y le pregunta, ¿usted lee la Biblia? Y dice, sí. A ver, muéstreme alguna escritura favorita suya. Y este señor no podía encontrar. Ahí me sorprende, ¿no? Sin la iluminación del Espíritu Santo prácticamente no vas a encontrar ninguna verdad porque el hombre se pasaba ojeando y buscando. Lo mismo le pasó al ex vicepresidente, que de igual forma quiso entender la escritura, quiso utilizarlo políticamente y le pone otras asignaciones de acápites, de lecturas, etcétera. Entonces, la verdad de Dios no es conocido por los intelectuales, a pesar que el expresidente Álvaro García Linera es un gran intelectual, es un gran sociólogo reconocido históricamente y por lo mismo es un gran comentarista marxista, pero cuando se trata de la escritura lo pone a nivel cero. Entonces no hay quien entienda ni busque por su propia cuenta, sino que tiene que esperar la gracia de Dios. Otra característica del hombre que demuestra su culpabilidad como hombre pagano o moralista o religioso es su garganta, ¿no? Su garganta es un sepulcro abierto, ya hay descomposición en su interior. Esto es a causa de la contaminación del pecado. Podemos decir palabras externas buenas, pero nunca vamos a ser sinceros si es que no tenemos la renovación, la regeneración del Espíritu Santo. Siempre va a haber un doble discurso dentro del hombre si no está regenerado. Entonces siempre va a haber palabras contaminantes. Uno de esos aspectos es que siempre hay envidia, aunque sea hipócrita, pero internamente está anhelando tener lo que tiene el compañero. Una lengua engañosa es el promotor de engaños. Imagínense cómo está actuando el pecado. No tienen la verdad, tienen el engaño como paradigma fundamental de vida. Todo lo que dicen es engaño, nunca dicen la verdad. Su palabra es veneno, un veneno debajo de sus labios. Es el engaño para inducir al pecado. Cuando miramos las propagandas en la televisión, son propagandas de bebidas alcohólicas, por ejemplo, todos ellos son un engaño porque al final el alcoholismo tiene un mismo destino. Algunos pretenden controlar esa situación. ¿Qué dicen? Yo no soy un alcohólico consuetudinario, yo solamente festejo los días de fiesta. Bien, pues es un alcohólico ocasional, de todas maneras lo es. Otros son habituales, lo hacen los fines de semana, los viernes, pero igual no se consideran alcohólicos. Ellos piensan que llevan una vida moral, bebe y se va a su casa. Bueno, de todas maneras sigue siendo alcohólico, pero al final va a llegar a un punto progresivamente, desde lo ocasional hasta lo habitual, va a llegar a este proceso porque se va a hacer dependiente y es cuando va a empezar a beber todos los días. Entonces ahí hay un engaño. La lengua es engañosa en ese contexto. No hay temor de Dios y este es el origen de todos los males. Si hubiera temor de Dios, siempre hay un freno a consumar males.
Todo esto es una descripción del hombre en su naturaleza de pecado. Esto implica cuerpo, alma y espíritu. En otras palabras, intelecto, emoción y voluntad. Originalmente, cuando Dios nos creó, el intelecto estaba diseñado ¿para qué? Para comprender las verdades de Dios. Para eso es nuestro razonamiento y nuestra comprensión, para reflexionar, para meditar, para racionalizar la palabra de Dios, ¿no? Segundo, las emociones fueron diseñados para amar, pero cuando ingresó el pecado se anuló esta parte de la creación. El hombre olvidó amar y se volvió egocéntrico. O sea, lo egocéntrico en la emoción reemplaza al amor de la creación de Dios. Y finalmente, la voluntad. El hombre ha sido creado libre, pero el pecado lo esclavizó. Su voluntad ya no era libre, ya no era independiente, sino que se hace esclavo del pecado. Entonces el pecado no solamente afectó su intelecto, sino sus emociones y su voluntad. En realidad, todo el hombre está contaminado, tanto en cuerpo, en alma y en espíritu. Y ya hemos visto en este capítulo 3, versículos 10 al 18, cómo el pecado ha ido consumando cada área de nuestra vida y qué reacciones ha configurado el hombre en sus actitudes. Bauham hace una descripción interesante referente al hombre sin Cristo, precisamente haciendo una referencia al hombre en situación de pecado, de la lectura que he hecho hace momentos atrás, y nos dice, el hombre en su carácter está dominado por la ignorancia, la indiferencia, la tortuosidad y la inutilidad. Prácticamente el hombre ha perdido su identidad como creación. Hay algo que gobierna el pecado lo hace ignorante, indiferente, una vida tortuosa e inútil. Eso es en cuanto a su carácter, prácticamente es un desperdicio, ¿no? Eso es cuando dicen por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue ya destruido totalmente, es un desperdicio de humanidad. No es la intención, no era la intención de Dios esa. En su lengua destruye moralmente. ¿Por qué? Porque hay mentira y hay malicia. Y en su conducta hay opresión, hay injuria, hay implacabilidad. Es implacable, opresor, injurioso, no tiene temor de Dios. Entonces, todas estas reacciones en el carácter, en la lengua y en la conducta son los resultados de no tomar en cuenta a Dios. Es el hombre viviendo para sí mismo, sin tomar en cuenta a Dios. Lo correcto es que el hombre fue creado ¿para qué? Para para entablar una relación con Dios. Entonces la visión en Pablo la visión en Pablo en lo que hace al pecado es un llamado de esperanza. Cuando predica el apóstol Pablo, está llamando a la esperanza que hay en el Evangelio. Después de la lectura del hombre de su situación, no manifiesta una desesperación. Bueno, a veces las circunstancias nos oprimen y a veces nos olvidamos que dependemos de Dios, ¿no? Hay situaciones bien difíciles en nuestra vida y a veces tenemos que afrontarlos, pero tenemos un buen recurso, la oración. Pero a veces la presión es tanta que hasta nos olvidamos de orar. Ese es un estado de desesperación.
Pero cuando actuamos con serenidad, sabemos que tenemos esperanza, aún después de la muerte, aún afrontando la muerte, sabemos que vamos a vencer porque tenemos un futuro brillante. Ya estamos disfrutando de ese futuro. Eh, Hay un detalle bien interesante en eso. Ahí tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo habitando, subsistiendo en la Trinidad. Pero ¿qué ocurre cuando el Espíritu Santo comienza a morar en el hombre regenerado? Como dice en el Evangelio de Juan, progresivamente el hombre se está haciendo parte de la Trinidad. Esta obra todavía no está consumada, pero ya estamos experimentando esta bendición. Estamos experimentando el amor de Dios, la bendición de Dios. Estamos experimentando la gloria de Dios ya. Entonces ya hay un antecedente. Seguramente cuando ya estemos en en la redención final, en el estado glorificado, cuando ya no se manifieste el pecado de nuestra humanidad, es que ya vamos a ver más objetivamente esta realidad. Entonces, racionalmente también no convendría claudicar, ¿no? Del Evangelio. ¿Cómo podríamos renunciar a esta gran bendición? Las circunstancias van a pasar. Tenemos la gran promesa de Dios. En los versículos 19 al 20 vamos a ver una aplicación, el caso ante la justicia de la ley. Desde el 10 al 18 hemos visto que el discurso de Pablo tiene un carácter acumulativo, es decir, ha hecho la exposición y hemos dicho que está utilizando un método dialéctico, pero desde el 19 al 20 ya tiene un carácter resolutivo, es decir, conclusivo. Ya ha hecho su análisis, primero ha considerado el tema de los judíos, después la situación espiritual del hombre. Ahora va a concluir. ¿En qué conclusiones? La ley entrega al juez y por otro lado, el justo juez delibera. En el versículo 19 es una afirmación de la culpabilidad a los que están bajo la ley. Y en el versículo 20, por las obras de la ley, ninguno ha de ser justificado. Bueno, queda claro la idea del apóstol Pablo de que solamente podemos acceder a la salvación por medio de la justicia por la fe. Es decir, asumiendo el regalo de Dios, la fe que es por gracia, perdón, la justicia que es por gracia por medio de la fe. Y resume la sentencia con el Salmo 143:2. Nadie se justifica por las obras de la ley. Esa idea ya queda aclarada. La ley perfecta acusa al hombre ante la justicia de Dios. La humanidad entera está en estado de condenación. Definitivamente, no hay forma de escapar de esto. Se ha hecho todos los análisis, ya estaba descrito en las profecías del Antiguo Testamento y el apóstol Pablo se ha dado la molestia de analizar todos estos factores. En los versículos 21 al 26, la justicia sin ley, sin las obras de la ley. Dos momentos cruciales. En primer lugar, se manifiesta la ira de Dios y en segundo lugar, se manifiesta la gracia de Dios. Hay dos revelaciones, ¿verdad? Por un lado, se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe, pero también se revela la ira de Dios. Ambas ya están en actividad, no es que tenemos que esperar el tiempo escatológico para experimentar la ira de Dios, sino que la ira de Dios ya está en acción. Seguramente en el tiempo escatológico va a cumplir toda esta etapa, va a llegar a su etapa conclusiva, vale decir,
la destrucción del pecado. La justificación aparte de la ley no es el medio para justificar al hombre. En realidad, lo que el apóstol Pablo está presentando, una nueva justicia que viene aparte, que viene de Dios. No tiene que ver con lo que el hombre está tratando de hacer para justificarse. Esta justicia por la fe beneficia a todos. El medio es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la justicia por la fe no es un resultado solamente en el Nuevo Testamento. Esta verdad ya estaba profetizada, ya existía en el Antiguo Testamento. La ley ya estaba testificando porque guía al hombre pecador a Cristo. Esa era la idea de la ley. No es que el hombre busque una justicia perfecta, sino que tenía que entender, tenía que obedecer simplemente la fe, porque la ley le estaba guiando al hombre a Cristo. Esta verdad está atestiguada por la ley y los profetas, y definitivamente en el Antiguo Testamento estaba en términos de promesa, y en el Nuevo Testamento ya está en términos de consumación. O sea, como una verdad revelada, ya experimentada por todos los hijos de Dios. Versículos 21 al 26. A partir de aquí, el apóstol Pablo va a comenzar a explicar lo que es la justicia por la fe. En realidad, esa es la justicia aprobada. O sea, vale el hombre por esa justicia. Sin esa justicia, muchos han seguido la justicia por las obras de la ley y han llegado al fracaso, pero la que vale es la justicia por la fe. Dios tiene entonces, a partir del versículo 21, una provisión. Esta provisión es la justicia por medio de la fe. Ya después de haber explicado la ira de Dios, haber hecho un diagnóstico del hombre pagano, del hombre moralista, del hombre religioso y los resultados de sus acciones, que son nada más que acciones de pecado. Ya hemos visto cada descripción, cómo lo ve Dios. Pero entonces ahí la epístola comienza a hacer una provisión, comienza a presentar la justicia por medio de la fe. Desde el versículo 21 ya el apóstol Pablo pone a conocimiento. Ya esta justicia de la fe es para el pagano, para el moralista y también para el judío religioso. Ahora, ¿cómo se accede a esta justicia? Es a través de la fe. La fe es el medio, es decir, el instrumento para poder alcanzar la salvación. La fe proviene de Dios. Esta es una provisión de Dios a través del Evangelio. El Evangelio es el que da testimonio dentro de nosotros. Por ello es que la fe es una provisión de Dios, no es una parte de Dios, como dicen algunos. No, no es una parte de Dios, sino que, perdón, no es una parte del hombre, sino que es una parte de Dios, porque es Dios quien pone fe en nosotros. Ahora, el hombre está despojado de la gloria de Dios. Esto equivale a decir que el hombre en sí mismo es tiniebla. Siendo el hombre en sí mismo tiniebla, imposible, tiene una depravación total en su humanidad, tanto en la mente, en el corazón y en la voluntad, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En esas tres áreas hay una prevalencia de la tiniebla, del pecado. Hay una muerte espiritual, hay una ceguera profunda, oscura,
y difícilmente va a poder vislumbrar la fe. Por ello es que la fe tiene que ser recibida como un regalo de Dios. El hombre está privado eternamente de la presencia de Dios. Esto implica estar despojado de la gloria de Dios. No va a poder experimentar la presencia de Dios. Sin embargo, en la actualidad, el hombre regenerado en Cristo puede experimentar esta presencia de Dios. Es la bendición que tenemos los creyentes en este tiempo. 21 al 26, la justicia consumada por el sacrificio de Cristo, Romanos 24 al 26. Esta parte de la epístola, estos versículos desde el 24 hasta el 26, es importante porque aquí es donde se ha de fundamentar la justicia de Dios. Miren, bien el Señor simplemente pudo haber declarado que somos justos, pero para declarar tendría que tener un fundamento, un argumento. A ver, les daré una idea más concreta acerca de lo que estoy queriendo decir. Cuando un juez humano, emite una sentencia de absolución, o sea, de inocencia mejor, una sentencia de inocencia, decir que el juez declara inocente a un personero cualquiera que ha sido acusado, a una persona cualquiera que ha sido acusado, pero para declarar inocente, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener pruebas. Uno tiene que tener documentos, tiene que tener testificaciones, tiene que haber las pruebas periciales que fundamenten esa declaración de inocencia. Ahora, cuando el Señor nos está declarando justos, no simplemente lo está diciendo, sino que está fundamentando en un hecho real. Entonces la justicia de Dios tiene un fundamento, tiene una base que está basada en la verdad. Por eso esta verdad es Cristo. Entonces la palabra nos dice que Cristo es para cada creyente justificación. O sea, la justificación está en Cristo. Cuando nos convertimos, lo que hacemos espiritualmente es adherirnos al cuerpo de Cristo. Cristo es justo. Y precisamente por esa unión es que nosotros somos justificados. Esta unión con Cristo es que hace al creyente aceptado ante Dios. O sea que Dios ya no le ve al hombre fuera de Cristo, sino ve a Cristo, sus ojos espirituales están viendo a la persona de Cristo en quien se complace, y es esta unión la que nos hace justos, consecuentemente aceptados ante Dios. Ahora, ¿cómo vino esto? A través del sacrificio de la cruz. Este sacrificio es el que satisface todas las demandas de la ley. La ley demanda justicia. Entonces Dios demanda la justicia perfecta. Pero la muerte de Jesucristo en la cruz y nuestra unión espiritual en Cristo satisface todas estas demandas. Entonces, solo el que permanece en la fe en el Señor Jesucristo es cuando Dios les reconoce como justo. Entonces, esta verdad, esta declaración de que somos justos, no simplemente lo ha dicho el Señor, sino que ha construido sobre un fundamento. Ese fundamento es la muerte expiatoria del Señor Jesucristo.
Es la provisión universal de Dios para todo el que cree. Ahora vamos a ver estas bases de esta justificación por la fe. Vamos a ver dos aspectos. Primero, primer resultado. A ver, veamos. Un momentito, por favor. Ya. Perfecto. En primer lugar, ¿cuáles son las bases de la justificación? Ya hemos dicho de que es Cristo, pero ahora estamos diciendo, ¿qué hizo Cristo? Somos justificados, que somos presentados ante el juez por fe, que es declarado inocente. O sea, Jesucristo es declarado inocente. Pero como que estamos en Cristo, también somos declarados inocentes. Ahora, Dios es el que justifica. Nos dice que Dios nos trata como si fuéramos buenos. O sea, la justificación hace de que Dios ya no nos vea en nuestra naturaleza de pecado, como hemos visto en los versículos anteriores, cuando hace una descripción del hombre sin Cristo, sepulcros blanqueados, etcétera, lengua mentirosa, engañosa, todas esas conductas pecaminosas. Pero con la justicia, o sea, aquí viene la justificación, Dios nos está tratando como si fuéramos buenos. Es decir, no solamente que nos está viendo como buenos, aunque somos pecadores, pero Él nos ve en Cristo como que somos buenos, que estamos en la debida relación con Dios. Sin la justicia de Dios no hay relación con Dios. O sea, para entablar una relación armónica y perfecta con Dios es que tenemos que ser perfectos. Y esa perfección se manifiesta en la justicia. Entonces, la justicia perfecta de Dios. Tenemos esta justicia perfecta en Cristo, consecuentemente, tenemos una relación perfecta con Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios para obtener esta justicia? Uno, la propiciación, que Jesucristo, con su vida de obediencia y su muerte por amor, le ofreció a Dios el único sacrificio que puede expiar el pecado real y verdaderamente. Ahora, aquí hay dos conceptos. Uno es la propiciación. La propiciación en realidad tiene el objeto de dar satisfacción a la demanda de Dios. Es decir, que la muerte de Jesucristo en la cruz ha satisfecho la demanda de Dios. O sea, Dios está conforme con la muerte del Señor Jesucristo. Es una muerte sustitutiva. Y la expiación tiene por función cubrir nuestros pecados. Es decir, que la sangre de Cristo cubre en una visión eterna nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Para explicar esta parte, que es un poco difícil, en el tabernáculo del Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, estaba el arca y en la parte superior había una superficie con dos ángeles. Ahí es donde se derramaba la sangre de un cordero. ¿Para qué? Para expiar, para limpiar, para cubrir nuestros pecados. Pero ese espacio donde se derramaba en las cuatro esquinas la sangre del cordero, ese espacio es al que se llama propiciación. Ahora el Señor Jesucristo, con su muerte, se hizo propiciación, se hizo propicio
Es decir, si bien esta ceremonia de expiación se realizaba de manera secreta, pero con Cristo se lo hace de manera pública. O sea que en el momento de la muerte del Señor Jesucristo se estaba haciendo este acto de propiciación, expiando con la sangre de Jesucristo, porque esta sangre es el que realmente iba a limpiar al hombre de todos sus pecados. Por lo mismo, Dios da por aceptado, está satisfecho con el pago de la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, que ha sido propicio la muerte de Jesús y la sangre de Jesucristo ha expiado nuestros pecados. Ese es el fundamento. Esa es la base de la justicia de Dios, ¿no? No simplemente se trataba de una declaración, sino hay una obra de Dios que ha tenido que ver con la muerte del Señor Jesucristo, que se ha ofrecido como propicio para expiar nuestros pecados. Vayamos al segundo aspecto de estas bases. El segundo aspecto tiene que ver con la redención. Esta obra, que es la muerte del Señor Jesucristo, ha significado también un acto de redención. ¿Qué es la redención? Es la liberación a través de Jesucristo, donde el hombre fue liberado de la esclavitud del pecado. Ahí es donde el hombre adquiere nuevamente libertad. Si quieren hablar de libre albedrío, porque antes de la redención, el hombre estaba esclavizado al pecado. Pero después de su conversión por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el hombre adquiere un estado de redención. Es decir, el hombre es liberado, ha sido liberado por un justo pago, que es la propiciación y la expiación. Entonces, es a través de esta obra es que el hombre es liberado del pecado. Es un rescate, es una liberación, es una redención. En otras palabras, el hombre estaba bajo el poder del pecado. Ahora Jesucristo con su muerte nos liberó del pecado. Ahora somos libres. Podemos utilizar nuestro intelecto para conocer a Dios, por eso estudiamos la Biblia, aunque conocer más implica más responsabilidad. Podemos amar con nuestro corazón, porque antes de ello no podíamos hacerlo, porque solamente vivíamos para nosotros, nos amábamos a nosotros mismos, eh, tendía más la actitud egocéntrica. Ahora sí podemos amar, ¿no? Por eso el matrimonio de Cristo es más bendecido, porque ahí está la esencia del amor. Ahí es donde el hombre realmente experimenta el amor de Dios. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque es justo. Obviamente no podía declarar simplemente justo al hombre, así por decir, o haber hecho morir a cualquiera. No, ninguno iba a servir. Tenía que ser alguien justo, alguien sin pecado, y alguien que había vivido todas nuestras debilidades y había salido victorioso. Y ese era el Señor Jesucristo. Lo hizo porque Dios es justo, porque esta obra no afecta a su justicia. Entonces tiene una base, la muerte del Señor Jesucristo como hombre justo que fue. Y en su amor ha logrado aceptar al pecador como si fuera justo. Esto es lo que el hombre no pudo hacer por sí mismo, pero él lo hizo por gracia. Imposible que el hombre haya podido alcanzar este nivel de justicia.
Por ello es que estamos bendecidos, hermanos, con el Evangelio del Señor Jesucristo. Es de gracia. Lo tenemos por gracia, lo experimentamos así. Ese es el amor de Dios. Finalmente, ya concluyendo este capítulo, desde el versículo 27 al 31, vamos a hablar de la armonización. Es decir, qué contraste hay entre la justificación por la ley y la justificación por la fe y la ley. Muchos son en su interpretación antinomianistas, es decir, desconocen, desechan la ley. ¿Y deberíamos desechar la ley? No. ¿Qué dice el versículo 27? La jactancia de la ley de las obras queda excluida por la ley de la fe que es por gracia. Si bien el hombre se jactaba de la ley, el judío principalmente, portador de la ley, conocedor de la ley, y pensaba que a través de la obediencia a la ley iba a alcanzar la justicia perfecta, pero la justicia por la fe excluye esta forma de pensar. No está excluyendo la ley, sino la forma como se está interpretando el concepto. La ley de la fe es en Cristo y esta ley de la fe anula todo lo que podría ser una gloria humana. No es una justicia que se obtiene por el trabajo humano, sino que es un regalo de Dios. En el 28 hay una conclusión. Solo por la fe, sin las obras de la ley, es que el hombre es salvo. Esa es ya la parte conclusiva que va poniendo el apóstol Pablo. Habíamos dicho, ¿no?, que lo analiza de forma dialéctica. Tesis, antítesis y síntesis. Esta ya es la parte conclusiva ya de la síntesis en esta parte del capítulo. Las obras de la ley son eliminadas en cuanto a la salvación. O sea, para la salvación no sirve la ley, sino tiene que ver con la fe en el Señor Jesucristo. Las obras de justicia y la fe vienen después de la salvación. Estamos diciendo las obras buenas. No es excluyente a las obras buenas el creyente. Igual va a ser juzgado, igual que los incrédulos, pero en sus buenas obras. El versículo 29, no hay acepción de personas, vale decir que este evangelio y esta obra sirve para el gentil como para el judío. Si bien la ley para el judío fue un privilegio de salvación, si bien la ley fue un privilegio de salvación para el judío, porque ellos pensaban así, les he explicado cómo entendían ellos su justicia consumada, pero cuando la salvación es por la fe, no hay diferencia entre judío y gentil. Inicialmente, el judío pensaba que la salvación solamente era para él, pero en la justicia por la fe es para ambos, para el judío, también para el gentil. En el versículo 30, el único Dios del universo salva a judíos y a gentiles por igual. La invitación a ser salvos es universal. Bueno, el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Hace 2 años atrás, el pastor Eliseo fue a predicar a la Patagonia. Entonces yo le comentaba y le decía, pastor, usted fue a lo último de la tierra. Él sonrió y me dijo, sí, creo que ya estoy terminando mi ciclo como predicador. Evidentemente fue a lo último de la tierra. Tenía unas ilustraciones interesantes, un lugar muy paradisíaco, esos lugares. Con las obras de la ley, el gentil no tendría oportunidad.
un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, el mediador entre Dios y el hombre. Finalmente, el versículo 31, la fe no anula la ley. A eso es a lo que quería llegar. La salvación viene por la ley y la fe. ¿Qué ocurre con la ley? La ley anunció la justicia por la fe. Entonces, ambos, la ley guió a Cristo. Cristo es la salvación. Entonces, la ley también habló de la fe. Más el justo por la fe vivirá, ¿no? Eso decía Habacuc. Entonces, ambos coexisten en esta realidad. La ley, después de la salvación, cumple su rol de denunciar al pecado y establece una nueva ética, la ética de la justicia. Ya no tiene que pelear el hombre con la ley para salvación, sino la ley le sirve para denunciar el pecado. Es un espejo en el cual nos hace ver la realidad del pecado. Es con quien tenemos que contrastarnos. A veces olvidamos esta realidad y utilizamos la filosofía del hombre moralista, de compararnos con los peores, ¿no? Con los paganos, con los vecinos paganos. Pero lo positivo es que tenemos que contrastarnos con la ley. La ley es el que va a transformar nuestra ética y una ética de justicia, y eso es lo que va a dar el testimonio de nosotros. Entonces tenemos todos los elementos para una vida victoriosa. En la fe en Cristo se aplican las bendiciones de la ley. Obviamente que si bien el pueblo de Israel no había obedecido la ley, bueno, ese era el trato y después sufrió todas las consecuencias, no obstante de conocer la ley. Pero en Cristo, que ya tenemos una justicia consumada realmente en Cristo, aquí es donde se aplican las bendiciones de la ley. Entonces vamos a ir experimentando progresivamente estas bendiciones. Hay bendiciones espirituales. No siempre tiene que ver con bendiciones de carácter económico. Obviamente que sí, pero hay otras cosas interesantes que valorar. Por ejemplo, esta justicia que es por la fe, uno nos ha liberado de la esclavitud del pecado, nos ha liberado de la muerte, consecuentemente tenemos vida eterna. Finalmente, ¿cómo interpreta el apóstol Pablo esta sección? Aquí hay un detalle interesante, hay 3 puntitos, con esto vamos a terminar. Su primer razonamiento es la siguiente: si el camino es el de la fe, toda aceptación o mérito humano queda descartada. Entonces debemos concluir con esto. Si el camino a la salvación es por la fe, todo mérito humano queda sin efecto, queda descartada. Veamos esta realidad, es así, y debemos leer la epístola a los romanos con esta idea del apóstol Pablo. Segundo, un judío dirá que eso está bien para el gentil, y Pablo les responde con Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor uno es, y el camino es único para judíos y gentiles. Solo hay este camino. No es que el judío, como piensa, tiene un trato especial y nada tiene que ver con el evangelio. El evangelio le es útil a judíos y a gentiles. Y finalmente el judío diría, la ley no cuenta para nada. Pablo les responde, la justicia por la ley más bien le da un mayor valor a la ley. ¿Qué es lo que cuenta ahora en el pensamiento de Pablo? Es el amor de Dios. Quiero concluir esta parte
recordando algo que dije anteriormente, ya en este tiempo de gracia, ya no es nuestra preocupación por quebrantar la ley. Si bien quebrantar la ley es pecado, pero más que eso es quebrantar el corazón de Dios. Y eso tiene una mayor responsabilidad y tiene una mayor consecuencia. Bien, hermanos, hasta ahí nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Vamos a ir progresivamente las próximas semanas incorporando algunas lecturas. Si quieren comentar algo, tienen la palabra. Si no lo hubiera, estaríamos concluyendo la clase.